¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro 8 Magazine de hoy viernes, que se presenta variado. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Empezaremos con nuestro psicólogo Fernando Pérez del Río, hablando del conflicto y de las formas de resolverlo. Enseguida les damos más detalles porque es nuestro tema de portada. Pero además hoy en 8 Magazine vamos a adelantarnos a una cita que se va a producir en las próximas horas. Se trata de una nueva edición de Ecofrikis, en la que se va a hablar de mamíferos. Ya saben que estas jornadas que organiza la Fundación Oxígeno intentan divulgar y sensibilizar sobre diferentes temas a través de expertos, pero en una dinámica muy divertida, muy interesante también y muy dinámica, si me permiten la redundancia, porque son ponencias muy breves, de 5 minutos, hay una charla más en profundidad sobre un tema concreto, pero luego muchas microponencias sobre diferentes aspectos relacionados con los mamíferos. Las actividades se extienden a lo largo del fin de semana y nos las va a detallar Roberto Lozano en un ratito. Además, vamos a hablar de ecología a través de un libro que ha publicado Alejandro Quecedo. Quiero que conozcan a este joven porque van a oír hablar de él durante mucho tiempo y además tiene un discurso muy interesante. Este joven ha sido delegado de SEO BirdLife y solo tiene 19 años, está estudiando en Francia y vamos a conectar con él a través de videollamada, pero es de Briviesca. Y desde muy joven, desde los 15 años, ha participado en las cumbres mundiales sobre el clima. Él ha escrito un libro no sobre las conclusiones de esas cumbres o lo que ocurre en su seno, sino lo que no vemos de lo que pasa en las cumbres, del funcionamiento de ese tipo de encuentros, y es muy interesante. Quédense porque quiero que le conozcan. Además, está a punto de aterrizar en Burgos el mago San. No sé si ustedes le conocen, pero si tienen niños cerca, háblenles del Club Houdini, pues es el mago del Club Houdini, a que ahora ya le ubican. Pues actúa mañana en Burgos y vamos a charlar con él también. Y bueno, tenemos reportajes preparados, la previsión meteorológica, actualidad, en un programa que hacemos en directo aquí en la 8 Burgos y también a través de nuestra página web. Ahora mismo son las 4:33 minutos y como es en directo, pues es un programa vivo en el que se mueve el contenido. Les vamos a acompañar hasta las 6, como les decía, y después pueden seguirnos también en las redifusiones que hacemos en esta casa, en plataformas como YouTube. Vamos a empezar reflexionando, poniendo un poco de calma al contexto que estamos viviendo, que está marcado desde luego por la guerra de Ucrania a nivel internacional, y queremos detenernos a reflexionar un poco sobre esta cuestión, no estrictamente sobre el conflicto, no queremos hacer un análisis político de concretamente este conflicto, pero sí mirar desde el punto de vista de la psicología el contexto actual y otros conflictos, porque lamentablemente hay más conflictos activos, los ha habido desde luego y los habrá desgraciadamente. Para reflexionar sobre todo esto nos acompaña el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema el de hoy, yo creo, que muy interesante, pero complejo. Así que sin alinearnos directamente con el conflicto de Ucrania y Rusia, pero con ese telón de fondo, vamos a abordar esta cuestión. Primero, Fernando, en este espacio llevamos mucho tiempo ya, hemos aprendido algunas cosas. Algunas lecturas son culturales, depende de nuestra historia como país, como sociedad, depende desde qué lugar del mundo lo miremos. Así que me gustaría reflexionar sobre el concepto de paz, si es igual en todas las partes del mundo. ¿Significa lo mismo cuando hablamos de paz? ¿Todo el mundo entiende lo mismo, Fernando? Perfecto. No, perfecto, lo has introducido muy bien. Bueno, me lo has explicado tú antes primero. Sí, pero claro, cuando la gente habla de paz no es sencillo. Es decir, podría poner algunos ejemplos para que la gente lo entienda. Por ejemplo, Aung San en Birmania, en Myanmar, que fue premio Nobel, pues la retuvieron, la junta militar, la quitaron, la retuvieron en su casa, ¿no?
y esta pues defendía la democracia, pero tampoco defendió a los rojilla, que era una minoría, ¿no? Siempre se ha puesto esto como ejemplo porque fue ella quien hablaba de esto que había que tener, qué idea de la paz teníamos, ¿no? Entonces, siempre para el poderoso significa una cosa diferente que para el oprimido. Por ejemplo, si hablamos del conflicto, uno de los más complejos, el árabe palestino-israelí. Estaba pensando justo en ese, Sí, de verdad. No, y además es que la mayoría de estos estudios de las ciencias sociales se han hecho allí porque es un entorno natural, ¿no? Y ha dura mucho tiempo. Y, bueno, la idea es que, por Claro, ejemplo, ahí hay para un periodos israelita... En un conflicto tan largo como el palestino-israelí, hay momentos de paz técnica, pero no real, ¿no? Porque el conflicto no ha terminado, Sí. por ejemplo. Así que su visión no puede ser la misma que aquí. Claro. Pero además entre ellos, o sea, si va una persona y dice, queremos la paz, un israelita piensa que para él la paz es una cosa diferente que para un palestino. Esto es lo que quiero dejar claro, ¿no? Para un israelita es la paz positiva, que se dice. Es decir, un israelita lo que quiere es llevarse bien, vivir en paz, estar tranquilo, que le dejen seguir sus cosas. Eso es lo que quiere, la idea que tiene un israelita. Para un palestino es una cuestión de justicia. Es decir, es algo totalmente diferente. O sea, no nos podemos poner a hablar de paz si no hemos hecho un marco de qué entendemos por esa paz. Por eso a mí me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, porque habría que entender a las dos partes qué es lo que quieren y qué es lo que... Por eso comentaba que me ha sentado un poco mal que no supriman las noticias de Rusia, porque en resolución de conflictos, cuando uno media, el principio básico es entender a las dos partes y saber qué piensan. Claro, si a mí me suprimen lo que dicen los otros, aunque sea mentira, pero a lo mejor los otros también mienten, no sé, ya ahí se lía un poco la cosa, ¿no? Tenemos la visión, en Twitter solo tengo las noticias de Estados Unidos, entonces, ¿no? Yo necesito saber las dos opiniones en mediación, ¿no? En este caso, bueno, hago este paréntesis. Ya sí que es cierto que alguna vez tú lo has comentado, los periodistas lo comentáis muy bien, que tiene que ser noticias más elaboradas, no tan inmediatas, ¿no? Y luego hay otra cuestión, perdona que te Sí. interrumpa, pero los flujos informativos, que ahora son más caudalosos, pero siempre han estado condicionados, porque depende, no solo por las propiedades de los propios medios, la información internacional la han marcado las agencias, quienes tienen periodistas desplegados en qué lugares. No está cubierto todo el mundo. Toda la información que nos llegaba, por ejemplo, hace 20 años de África era a través de agencias francesas como Reuters, por ejemplo, o americanas. ¿Eso es información sesgada? Pues sí, Claro. pero ¿quién ha desplegado periodistas allí? Pues ellos. Claro. ¿No? En este caso, yo creo que ahora es un poco más complicado porque las comunicaciones están más globalizadas, ¿no? Y al acceso de cualquiera, pero analizar un conflicto, el que sea, el de Rusia y Ucrania u otros, pues depende también qué mirada estemos recibiendo. Nosotros tenemos ahora enviados especiales, pero no recibíamos información de Ucrania hace 2 meses, claro. ¿no? Quiero decir, efectivamente, quiero decir que habría que entender, por resumir un poco, lo que piensan los rusos y por qué se sienten tan mal y por qué es lo que ha pasado en el Donbass y esos territorios, por qué hablan de nazificación. Habría que entender eso. Solo digo, no estoy justificando, es injustificable lo que ha pasado. No, para nada, no, pero me parece que claro. vamos al... Pero habría que entenderles bien. Pero vamos a ese contexto de negociación al que te refieres. Por ejemplo, lo que se sabe es que si un palestino se entera o sabe para lo que es la paz para un israelita, le sienta mal, porque no es lo mismo que piensa él. Es decir, cuando uno se sienta a negociar, habría que hablar de qué marco es la paz o qué se entiende por la paz. Sería para empezar, o sea, que es un tema complejo, pero habría que empezar por ahí, definir bien que para cada uno qué entienden por eso, ¿vale? Por otro lado, Fernando, hay conflictos muy largos como el palestino-israelí, la relación entre rusos e ucranianos ha sido complicada desde hace mucho tiempo, pre-Unión Soviética y post también, pero bueno, eso lo podemos trasladar a otros territorios. ¿Hay algún estudio que nos ponga un poco de luz sobre este odio entre países y culturas?
Hay muchos, mira, a mí puedo comentar alguno, ¿vale? Hay un trabajo, también de palestinos israelitas, que lo hicieron los psicólogos israelíes, ¿no? Eh, Cogieron un barrio de extremistas israelitas, donde eran muy ortodoxos, ultraortodoxos, ¿no? El 60% era como aquí más que la ultraderecha, eran muy radicales, ¿no? Y entonces hicieron una campaña por prensa, por carteles, por todo, ¿no? Y lo que hicieron fue mensajes mucho más extremistas, o sea, que se pasaban de frenada, ¿no? Incluso, por ejemplo, mensajes como para mantener la ética hay que mantener el conflicto, mensajes un poco casi que eran paradójicos, ¿no? Bueno, se supo que cuando se hacen este tipo de intervenciones, el resultado fue que el 30% de esta gente estaba, a los 2 meses, estaba mucho más dispuesta a negociar con los palestinos. Bueno, más que el estudio, que en sí que, bueno, que está bien, lo que quiero decir es que sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Es decir, que hay mecanismos, que hay trucos, que pueden mejorar y que pueden poner una predisposición de negociar, y estoy hablando de un conflicto muy enquistado y tremendamente difícil, de los más difíciles. Siempre que hay nacionalismo, territorio, es muy aburrida la historia de la humanidad. Si a alguien le gusta la historia, es este siglo, esta frontera tú, nos matamos, nos volvemos a colocar la frontera, nos volvemos a matar, somos nacionalistas, volvemos, es tremendamente aburrido, ¿no? Pero bueno, es así. Pero que hay solución, sería. Y se puede producir un cambio Claro. en esa visión colectiva. Sí, desde luego. Este estudio demostró que buena parte de los muy radicales dejaron de ser muy radicales por esta campaña y estaban más dispuestos a negociar con los palestinos. 1 de cada 3, que es muchísimo. Claro. Es muchísimo. Fernando, ¿quieres introducir en este tema 2 conceptos, el de similitud emocional y autocensura, que profundizan un poco más en este cambio, ¿no? En colectivo al que te referías? Sí, también otras cuestiones que se saben bastantes cosas de esto, ¿no? A ver cómo lo explico, es que es un poco lioso, ¿no? Imagínate que yo soy judío y estoy viendo un anuncio en televisión que matan a un palestino y yo me enfado. Aunque sea judío, yo me enfado porque han matado a un palestino, ¿no? Vale, esa es la escena. Pues imagínate que un palestino ve esa escena y un palestino ve que un judío se enfada porque están matando a un palestino. ¿Me explico? Sí, claramente, sí. Eso es tremendamente positivo y beneficioso a la hora de resolver conflictos porque te hace empatizar con el otro y ve que el otro... Claro, por eso no se recomienda la autocensura, que es un poco se sacaba el tema de antes, de que nos corten los medios, ¿no? Porque es en este caso que estamos viviendo, sería muy útil ver que los ucranianos son críticos y los rusos también, o sea, salirse de la radicalidad, ¿no? De que sean más empáticos y ven que si hay injusticias uno sufre también, ¿no? Pero mira, en relación a eso que decías de la censura y de que recibamos o no la información que se está difundiendo en Rusia, el otro día hay una reflexión sobre la trascendencia que tiene el hecho de que, por ejemplo, no dejen a Rusia participar en Eurovisión. Parece un tema frívolo y banal, sin embargo, es una manera de que los rusos que están recibiendo supuestamente información manipulada vean que este conflicto tiene consecuencias y efectos que ellos no están conociendo y que van más allá que el mero objetivo claro. territorial, ¿no? Hombre, yo creo que Pedro Baños que nos lo explicó muy bien esto, que cuando explicó la geopolítica, que la guerra también era esto, ¿no? Era la desinformación, las fake news. Yo estoy poniendo un contexto ideal para solucionarlo, que debemos de ser la minoría, esta cadena que habla de esto, pero la mayoría son posturas radicales, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, poder hablar de esto en televisión está bien, porque es lo correcto, podríamos hacer estas soluciones, ¿no? Bueno, y en cualquier caso reflexionar, ¿no? Claro. Sobre un poco más profundamente, más allá de lo emocional, porque las imágenes que estamos viendo pues, son muy duras, son muy duras y apelan directamente a lo emocional y por supuesto que no vamos a obviar esa parte, pero queremos ir un poco más allá también. Fernando, ¿deberíamos reflexionar más o vamos a pensar sobre lo que hemos hablado esta tarde? Sí, hay más técnicas, más trucos, no sé si da tiempo. Sí, un par de minutos por ejemplo, más. Me gustaría comentar un último estudio, porque hay muchos, es decir,
que yo creo que la gente tiene que saber que hay maneras de desradicalizar y despolarizar, que estamos viendo una época muy polarizada cada vez más y creo que es un error, ¿no? Y bajo intereses de ciertas personas, pero como pueblo, como sociedad civil, tenemos que saber que hay mecanismos que nos podemos entender mejor y que son muy positivos, ¿no? Y que parece que nadie habla de esto, porque yo creo que es el primer programa que vamos a hablar de las soluciones psicológicas de entendernos, ¿no? O de ponernos en lugar Sí, del en otro. cualquier conflicto. Por ejemplo, un ejemplo, se sabía que en un grupo de jóvenes palestinos israelíes, y hay dos grupos de jóvenes mezclados, a un grupo se le explicó el concepto de meabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Se les explicó que podéis cambiar, podéis entenderos, podéis trabajar juntos, hay futuro, se les explicó estas ideas. Podéis entenderos, no hay nada, podéis trabajar juntos, y a los otros no se les explicó nada. Y se les pidió que hicieran cubos, unos encima de otros. A los que se les había explicado el concepto de meabilidad, llegaron a hacer torres del doble de altas, ¿no? Claro, esto es muy importante, estamos hablando de educación, de psicología, de ciencias sociales, que funciona. No sé, yo me gustaría simplemente dejar este mensaje, que funciona, que nos podemos entender en cualquier tipo de conflicto nacionalista y que lo demás son intereses creados por unos pocos que nos separan y nos llenan de odio, que el odio se lo quede en ellos. Decía, ¿qué filósofo era que decía el odio hace daño en el recipiente donde lo contiene? No sé, no me acuerdo del nombre, pero era una cita muy bonita, ¿no? Pero bueno. Y qué interesante esto también en el postconflicto, cuando queda el rencor también, ¿no? Claro. Y bueno, hablaremos de eso en el postconflicto. El próximo día hablamos de la personalidad de Putin, de personalidades que están ahora muy en boga, como de la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina, hablaremos de la personalidad de Putin y de Trump y de las personalidades de hoy en día. Qué interesante. Pues te esperamos en un par de viernes. Gracias a ti, Fernando, por poner un poco de reflexión en toda esta situación. Nos vemos en 2 semanas. Mira, quédate porque vamos a ver un reportaje que precisamente habla de cooperación. 5 artistas, 2 de ellos burgaleses, van a recorrer la Nacional 234 desde Burgos hasta Sagunto, en Valencia, una propuesta cultural que parte desde la Asociación Pueblos en Arte y busca conectar el arte contemporáneo con el medio rural. A lo largo de este viaje van a ir haciendo diferentes acciones a lo largo de esta ruta de la Nacional 234 y hace unos días estuvieron en Ontoria de la Cantera, con ellos ha estado mi compañera Noelia Ordóñez. Estamos en Ontoria de la Cantera, uno de los pueblos que atraviesa la Nacional 234. La Asociación Pueblos en Arte ha escogido a 5 artistas que recorrerán esta carretera y harán parada en aquellas localidades que ellos deseen. Después publicarán un libro con todos los testimonios recogidos. Hoy presentan este proyecto en la localidad burgalesa de Ontoria de la Cantera. Se lo contamos. Estamos con Lucía Camón, viene de Torralba de Ribota, es la directora del proyecto Pueblos en Arte. Lucía, pero ¿qué es todo esto? Comienza el viaje, ¿no? Sí, así es, estamos muy ilusionados. Bueno, llevan ya unos días de viaje, salieron desde nuestro pueblo, Torralba de Ribota, que está al lado de la Nacional 234, pero en la parte de Zaragoza, y llegan a Burgos, de Burgos bajan hasta Sagunto y luego vuelven a Pueblos en Arte otra vez para crear y compartir todo el material que hayan hecho y seleccionado durante el viaje. ¿En qué momento Lucía se plantea, junto con más gente, con otra chica en este caso, lanzar esta idea, Lucía? Desde luego que porque has estado parte de tu vida conectada a la Nacional 234. Bueno, hace 10 años que dejé Madrid y, bueno, aunque yo era de un pueblo de Aragón, pero volví a vivir a este pequeño pueblo y empezamos a inventar formas de conectar el arte contemporáneo con el mundo rural. Entonces, pues eso, llevamos 10 años de proyectos con muchas ideas distintas, residencias artísticas, un festival que se llama Saltamontes, que hacemos en julio, un montón de cosas que nos han ido llevando a decir, bueno, de repente queríamos mirar otros pueblos que estuviesen en la misma situación y nos dimos cuenta que precisamente la carretera nacional conectaba toda la serranía celtibérica, eran un montón de pueblos con unas circunstancias muy similares y quisimos aprovechar eso para poder plasmarlo en diferentes piezas que pudieran conectar a los pueblos de una manera más emocional, ¿no? Una red
de pueblos que estamos igual. Ellos van con los coches y paran donde quieren. Solo nosotros les hemos buscado los alojamientos porque es verdad que en época que no es verano es muy difícil ir a la aventura, ¿no? Y perdían mucho tiempo buscando dónde dormir. Entonces decidimos buscarle los lugares donde podían descansar. Entonces la noche la tienen fija, pero el resto del día van por donde quieren. Van a ir haciendo magia, dejando cultura, plasmando arte. Lucía, si te parece, vamos a conocer a alguno de estas personas que van a hacer realidad el proyecto, el viaje a través de la Nacional 234. Gracias y que sigan con vida los pueblos, Lucía. Muchas gracias. Espero que podáis luego disfrutar de la publicación que vamos a hacer después, en la que se plasmará pues todo lo que los chiquillos hayan pensado y no sé, imaginado, ¿no?, a través de la carretera, y que se repartirá por todos los pueblos de la carretera. Estaremos muy pendientes de esa publicación. Nos avisáis, Lucía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Estamos con Gigi A, es uno de los burgaleses que va a formar parte de este proyecto, de este viaje artístico, Ruta Nacional 234. Gigi, contento, imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos porque además es como de las primeras cosas que echamos a nivel nacional con mi compañero Pelayo, que es el otro artista con el que estoy haciendo la ruta, y estamos muy contentos porque es como, bueno, pues el premio a 2 años que llevamos trabajando con diferentes proyectos y joder, es como un reconocimiento bastante importante para nosotros. ¿Qué es lo que vais a aportar vosotros a este proyecto? ¿Quiénes sois? Pues bueno, ¿quiénes somos? Pues somos un artista burgalés y un artista asturiano que afincados en Burgos, ¿no? Yo he vivido prácticamente aquí toda mi vida y Pelayo la mitad de su vida aquí. Y lo que decía, llevamos como trabajando 2 años juntos y ahora venimos con un proyecto sobre la conversación en la España vaciada, ya que este proyecto pues surge a través de la Nacional 234, que la mayor parte de la ruta atraviesa una zona súper despoblada de España, es la zona más despoblada de toda Europa, y entonces pues nosotros queremos conocer a la gente que habita esos lugares, los que le dan vida, hablar con ellos, que nos cuente sus experiencias y todo eso. Pelayo, pues Pelayo aporta lo que puede, aporta escucha, aporta un proyecto de conversación con el que llevamos ya un par de años, que empecé vendiendo conversación en el mercadillo del Tangente, para el cual tipifiqué 6 tipos de conversaciones, pues palique, conversación ligera, metaconversación, agresiva, y en función de el número de personas, el tipo de conversación y el tiempo que querían, se vendía un precio otro. Y eso luego lo llevé a escena y ahora ese proyecto, ese estudio, se relaciona con el territorio y con el análisis de las gentes de los distintos espacios. Pelayo, ¿y cuál es la conversación que te estás encontrando en estos pueblos, en el mundo rural? Pues ahí es que depende. A veces no llega a conversación porque la gente tiene tantas ganas de hablar que se convierte en un monólogo de la gente local. O sea, llegan y no te dejan casi espacio a hablar. O sea, te despides 3 veces, te vas y te siguen reclamando 20 metros más allá. Te acaban diciendo, oye, pues, no sé, y te dicen cualquier cosa para que vuelvas allá, en plan. O sea, es difícil para esta gente, pero sobre todo al final cuando llegas de nuevo la conversación ligera es la que más tira. Lucía Bailón, que viene en este caso desde la Granja de San Pedro. Lucía, hoy estás en la provincia de Burgos, en Ontoria de la Cantera. ¿Qué vas a aportar tú al proyecto? Te vemos con la cámara de fotos colgada. Pues sí, yo he traído un proyecto documental que se llama Mi lugar en el mundo, porque vengo más que del mundo artístico, vengo del mundo documental, y está centrado sobre todo pues, en hablar con la gente más joven del pueblo, con los niños, con un rango un poco entre 10 y 18 años, que al final es como, me parece una edad muy interesante, ¿no? Porque es cuando prácticamente estás explotando y estás como desarrollándote mucho a ti misma y empezando a entender qué quieres hacer, cuál es tu lugar en el mundo, si te sientes bien donde estás, si necesitas otros estímulos, porque es algo que creo que pasa mucho en estos espacios, o que creemos que pasa mucho, ¿no? Como la falta de referentes o a lo mejor como la falta de
de estímulos, sí, como de estímulos creativos, que luego realmente a veces hablas con ellos y con ellas y no, pues también, ¿no? Entonces, lo quise plantear un poco desde el no me voy a informar y lo voy a transcribir, sino voy a hablar con ellos y con ellas, voy a grabar lo que me cuenten y voy a hacerles una foto. Y esas cosas que luego hablemos las transcribiré literalmente. Lo que voy a buscar son cosas que parecen una cosa como muy abstracta y muy general y te pueden decir, no sé, vete al campo a comprarlas, lo que sea. Pero el asunto es que yo estoy buscando cosas que albergan los recuerdos, ¿no? Porque al fin y al cabo, en este mundo que va tan rápido y que todo es tan intangible, estoy buscando esas cosas donde nosotros se graba la memoria, las cosas que nos estabilizan, cuando nos sentamos siempre en la misma silla, volvemos a reunirnos con nosotros mismos, las cosas que se tocan con las manos en vez de con los dedos, y yo creo que en este territorio donde todavía no ha penetrado totalmente, digamos, esta dinámica tan veloz, conservan este tipo de relaciones con el entorno, con las cosas materiales y corpóreas, y que debemos y que creo yo personalmente, ya es una cosa personal, quiero aprender cómo todavía los objetos pueden tener ese carácter de vivificante, de una cosa viva que no tiene por qué moverse, no tiene por qué cantar, no tiene, sino simplemente establecer relaciones afectivas con ellas. Y en busca de esos objetos la gente le cuento la historia y empieza a traerme cositas que ellos consideran, desde un jamón que fue de su abuela, desde unos encajes de bolillos, un muñequito, me han dado hasta un mapache que tenían unas señoras que jugaban al rabino, y lo tenían en la estantería al lado. Entonces todo este tipo de cosas que parece que no tienen ningún valor se convierten en símbolos de vida. Es un encuentro con la gente de la provincia, en este caso, en el paso de la 234, la Nacional 234, un encuentro con la gente, con sus costumbres, y bueno, yo creo que en estos momentos tenemos que poner en valor ese patrimonio cultural, igual que el patrimonio inmaterial, y bueno, estamos encantados de estar aquí, en este ambiente rural con mayúsculas. Y bueno, aquí hemos elegido Ontoria de la Cantera también un poco pues por un patrimonio que tiene cultural, estas minas de Ontoria de la Cantera, de donde salieron la piedra para nuestra querida catedral, que está celebrando el 800 aniversario. Y bueno, pues por empezar por algún sitio hemos querido empezar por aquí. Estos artistas harán parada en aquellas localidades que les inspiren, desde Burgos hasta Sagunto, atravesando Soria, Zaragoza, Teruel y Castellón. Comienza el viaje, recorrerán una de las zonas más despobladas de España. Dos minutos para las 5 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a tener hoy una importante carga temática relacionada con la ecología y el medio ambiente. Dentro de un rato saludaremos a Alejandro Quecedo y hablaremos de su nuevo libro, pero ahora vamos a hablar de una nueva edición de Ecofrikis que se celebra hoy. La 11ª gala se celebra hoy, pero ya saben que las actividades que se organizan con motivo de estas galas de Ecofrikis se extienden a lo largo del fin de semana y también en los próximos días del mes de marzo. La gala es hoy, dentro de un rato, a las 7:30, y justo antes le agradecemos mucho a Roberto Lozano que nos acompañe aquí en el plato de 8 Magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muy bien, Roberto? muchas gracias por invitarnos otra vez. Estaba pensando en que la última vez hablábamos de la vuelta a la presencialidad y ahora tenemos que hablar de, bueno, que esto ya, ¿no? Tiene su ritmo habitual, que estamos realmente instaurados en la normalidad, pues con las medidas que ya sabemos, pero que bueno, sigue, ¿no? Que seguimos en marcha. Nosotros no hemos parado y la verdad que ya las galas dos anteriores ya las hicimos presenciales, con la normativa COVID vigente, que era un poco más restrictiva, y ahora, pues, viendo además cómo están los bares, sin mascarilla, pues bueno, tenemos cuidado, la sala está muy bien, evidentemente, y sí, la gente, ayer mismo estuvimos con Odil Rodríguez de la Fuente en una
un debate que tuvo con Rosalía, vuestra compañera periodista, y bueno, la gente está animada, tiene muchas ganas de salir al campo, de ir a actividades. Realmente nosotros tenemos todas estas actividades, hoy no sé la gente que habrá, pero desde mañana que hay que inscribirse está todo completo desde hace una semana, ¿no? Te has referido a Odil Rodríguez de la Fuente, que ayer charlaba con Rosalía Santaolalla en una cita que se llamaba Conversando con Félix. Justo ayer nos acompañaba, como todos los jueves, Daniel Angulo para hablar de meteorología, pero también nos habló de su participación en Ecofrikis, precisamente hablando de Félix, porque el lunes, día 14, se conmemorará el 42 ya, 42, ¿no? sí. Sí, aniversario de su fallecimiento, y hablábamos de la vigencia de esta figura para vosotros en la Fundación Oxígeno, desde luego, pero en esta jornada, en esta edición de Ecofrikis dedicada a los mamíferos, especialmente, ¿no, Roberto? Bueno, pues sí, la verdad que su mensaje en ese momento, tú coges ahora, yo digo ya de lo último que editó y que hizo, sino ya de los primeros mensajes que mandaba en blanco y negro, y los pones ahora, alguien que no lo conozca, escuchas y dices, este señor lo acaba de grabar en base a las situaciones que ocurren en el mundo ahora mismo, ¿no? Entonces su mensaje está muy vigente, ¿no? Y por eso también esta Gala Ecofrikis, y todas las actividades las hacemos en homenaje a su figura, que ha sido relevante porque no ha habido otra persona en todo el mundo que haya tenido el impacto desde el punto de vista ambiental, ¿no? Se apagaban las televisiones en los bares, se bajaba el volumen, se subía el volumen y se bajaba la voz para escucharle, en casa corríamos a ver sus documentales, y todo esto pues lo hacía de manera natural, hablando no de unas grandes especies que en peligro de extinción, sino hablando de un ratón, un lirón careto, que es como un ratón de campo, que es muy pequeño pero que te embaucaba y te envolvía, ¿no? Y hacía que todo el mundo tuviese esa necesidad de escuchar, de conocer, y era también una ventana, porque claro, evidentemente los medios de comunicación eran los que eran, y era pues una ventana al mundo, ¿no? Para mucha gente hablaba de cosas muy desconocidas o que nunca te habías fijado, y eso pues sigue vigente, pero ya no solo de los animales, de los mamíferos, sino hablaba de residuos, hablaba de cambio climático, hablaba de muchas cosas que ya hace 42 años que falleció, pero ya otros 15 años antes era un problema para él, y él lo veía, ¿no? Y veía y mandaba mensajes a Naciones Unidas y mandaba mensajes a mucha gente, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? En esta edición de Ecofrikis, ya lo hemos dicho, la dedicáis a los mamíferos. Ahora nos detenemos en la charla principal, pero siempre me llama mucho la atención estas microcharlas que hacéis de 5 minutos con muchos ponentes. Tienen unos títulos súper llamativos y muy atractivos, porque la filosofía de la Gala Ecofrikis es que sea dinámica y que sea divertida y que sea atractiva, ¿no? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Cuando te dedicas a educar, a formar, tienes que captar la atención de las personas que están al otro lado, ¿no? Sean niños, o jóvenes o adultos. Y cuando ya llevamos 20 años, pues siempre las personas que más valoro son a las maestras y a los maestros que día a día tienen que enfrentarse a una manada de mamíferos de cachorros, y luego algunos no tan cachorros, con muchísima energía, adrenalina, y que tienen que saber calmar sus ánimos, saber que escuchen, y todo eso. Pues cuando hablas de temas ambientales hay que ser creativo dentro de lo que se pueda, ¿no? Se puede hablar de despoblación quejándonos continuamente, no tenemos, o se pueden hacer actuaciones artísticas como la que acabamos de ver, ¿no? Que es una manera positiva, constructiva de llamar la atención y genera otra energía en la gente, ¿no? Y puede atraerte igual más eso que una charla de 2 horas sobre despoblación, ¿no? Y en este caso pues hacemos lo mismo. La idea es coger a 10-15 personas de la provincia de Burgos que estén relacionadas con el tema en concreto, en este caso con los mamíferos, donde existen grandes expertos, gente que innova, gente que hace cosas muy curiosas, o gente joven como Alejandro Quecedo, que has nombrado, que va a venir luego, que bueno, pues con pocos años, ahora tiene 19, pero ya con 15, pues despuntaba desde Briviesca haciendo él una protección del medio ambiente, lanzando unos mensajes que estaba muy bien, ¿no? Y esa gente la tenemos alrededor, hay muchísima, en la cultura, en el arte, en el medio ambiente, en temas sociales, y la idea es poner en valor a esas personas y a lo que hacen, ¿no? Y por eso
en la gala de esta tarde, de esas 15 personas, vienen de todos los rincones de la Ribera del Duero, de Merindades, de la Sierra de Demanda, de Tierra de Campos, y siempre hay algún friki muy curioso que en este caso pues hablará de los mamíferos que, bueno, no dejan de tener muchos beneficios para el ser humano en general y para, en este caso, la provincia de Burgos también, claro, mamíferos silvestres. Eso en el formato breve, pero siempre arrancáis con una sesión un poco con un tema que abordáis más en profundidad. En esta ocasión, el biólogo científico divulgador y autor de la Guía de Campo de los Mamíferos de España, Juan Carlos Blanco, que tiene más de 5 minutos y que va a profundizar en qué tema, Roberto. Bueno, a él le hemos dicho que haga una visión general de los mamíferos en España, los mamíferos silvestres, de cuántos tenemos, dónde los encontramos, qué beneficios nos aportan, qué amenazas pueden tener y sobre todo, como decíamos antes, no haciendo un listado zoológico, sino bueno, pues construyendo un discurso de la necesidad de preservar nuestro planeta, ¿no? Cuando hablamos de pajaritos, de animales, os parece que solo nos preocupa eso, ¿no? Pero grandes problemas como los que estamos sufriendo, y hablo de la pandemia, pero también podemos hablar de la invasión de Ucrania, pues viene provocada por los recursos naturales y por ese afán que tenemos de gestionarlos nosotros de la manera que queremos, cuando queremos y cobrar, ¿no? Por ello. Entonces, al final, cuando hablamos de conservación de la naturaleza, estamos hablando de preservar nuestra propia especie y de saber convivir y de consumir lo suficiente pensando en las generaciones futuras, para que ellos también tengan agua, tengan gas o tengan unos mamíferos que poder comer o que poder ver y disfrutar, ¿no? Y entonces Juan Carlos es una persona de campo realmente, que conoce toda la península ibérica de manera exagerada, es un experto que está en diferentes ámbitos internacionales, porque también colabora en Latinoamérica, en Asia y en Europa con otros proyectos de investigación. Y bueno, ahí también hay un reto, ¿no? Toda esa ciencia, saber divulgarla y que la entendamos y nos divierta, nos entretenga, ¿no? Eso es, nos entretenga. Mantenga el interés, como decías hace un momento, que está tan difícil. La gala es esta tarde, a las 7:30, en formato presencial, pero bueno, mantenéis el streaming también, sí. ¿No? Porque ha funcionado muy bien en pandemia y os permite que el aforo sea ilimitado. Claro, en la Fundación Caja Círculo, en la Sala de Plaza España, ya hacemos la gala presencial, que la verdad que siempre se llena, entonces animo a cualquier persona que quiera ir que lo haga. Habilitamos otra sala más en el caso de que esté muy llena. Y el streaming siempre ha funcionado, ¿no? El emitir en directo pues está muy bien, lo puede ver cualquier persona de cualquier sitio en el planeta, y eso ha hecho que, y esto os queda un poco así arrogante quizá decirlo, pero cuando ves que ha habido 3.000, 4.000, 5.000 personas que han visto una gala en concreto que se ha emitido desde Burgos y que te escriben correos o en redes sociales desde Andalucía, desde Cataluña, desde Canarias, pues hace ver que desde esta provincia se hacen cosas muy interesantes que repercuten en otro lugar y que, como las redes son así y Internet también, pues dentro de un año volverán a ver algo que no ha visto alguien y eso siempre está ahí, ¿no? Con lo cual estamos encantados de que ese empuje que nos faltaba con ver cosas en remoto, pues ahora ya es algo normalizado. Puedes estar en casa, puedes estar cocinando, haciendo la cena y estás escuchando una charla a la que no has podido acudir, ¿no? Entonces, fenomenal. Hay actividades que estas sí son presenciales y la participación tiene que ser in situ, como el taller de rastros y huellas que hacéis el sábado, la salida al campo. Siempre cada gala Ecofrikis tiene una extensión en otro tipo de actividades, proyecciones, charlas. Claro. ¿Quieres destacar algo en ese sentido o poco porque están completas, me has dicho? Bueno, alguna plaza hay, pero muy poquitas. Así como en la gala vamos a hablar, cuando hablamos de las microcharlas, hablamos de los osos en la provincia de Burgos, del lobo, del lince, del gato montés, de los murciélagos, de las musarañas, no sé, de cosas. Daniel Angulo hablará de Félix, pero también está Alfonso, que cantará alguna canción vinculada a los mamíferos. Y claro, todo eso lo tenemos que llevar a la práctica, y por lo menos pues mañana por la mañana tendremos un taller infantil y otro para jóvenes y adultos para conocer rastros y huellas, ¿no? A veces cuando vemos, pues no sé, unas plumas de ave, puedes conocerlas un poco más, pero si ves unas cacas de unos excrementos de un animal, pues puedes pensar que es un zorro, una garduña, no sé, no sabes muy bien el qué, una jineta, que tampoco conoces muy bien cómo son, y todo eso pues
tiene unas huellas, y esas huellas son de zorro, son de perro, ¿de qué son? ¿No? Entonces todo eso genera una inquietud en las personas que yo creo que está muy bien, ¿no? Porque te ayuda a salir al campo, disfrutar mejor, y eso no quita que veas la tele. Oye, aprender un montón de cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros no tenemos ni idea, y es conocimiento que estamos perdiendo de forma muy tonta. Bueno, eso queda pues nada, un hervor de una generación, como mucho dos, iba a decir que no, y se perderá muchísimo conocimiento de campo, ¿no? Conocimiento que tiene que ver con los usos y oficios tradicionales, pero que tienen que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Si bien antes se mataban los animales para comer porque había una necesidad, y había trampeo, había fructivismo, que todavía existe por desgracia, ¿no? Pero no era por una necesidad para comer, sino por una necesidad de delinquir, por, no sé, por otros motivos. Pero nuestros abuelos sabían todo eso, ¿no? Y sabían interpretar la naturaleza para poder sobrevivir, para poder respetarla, y eso se hacía por descontado, ¿no? Y hay muchísima gente que yo he ido conociendo a lo largo de mi vida, ya mayor, algunos han fallecido, con un respeto tremendo a la naturaleza, a pesar de que fueran, pues en su día te decían, bueno, es que pasábamos muchas penurias y poníamos trampas aquí y aquí, ¿no? Pero ellos tenían un respeto tremendo, ¿no? Sabían que podían coger un conejo y no 17, ¿no? Entonces, al final, todo eso también pues lo hacían rastreando, lo hacían sabiendo a qué hora tenían que estar en cada sitio. Y eso pues un poco mañana, dentro de lo que se puede hacer en 2 horas, sí que hay alguna plaza, hay 30 plazas por turno y creo que tenemos 20 inscritos y 18, con lo cual alguien que esté interesado puede acercarse. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Igual que el domingo vamos a ir a ver el Paleolítico Vivo, que es un parque natural, una reserva que tenemos aquí muy cerquita, con especies casi extintas en Europa y en el mundo, y que gracias al proyecto Paleolítico Vivo, ¿no? Con Eduardo y con Estefanía y todo su equipo, pues se están recuperando en toda Europa con un punto focal muy importante aquí en Burgos, ¿no? Y son especies espectaculares para disfrutar, caballos, estamos hablando de caballos con apellidos muy raros, de vacas y toros que no son vacas ni toros, pero que son los ancestros de estos, ¿no? Y que son muy curiosos, o de los bisontes del oeste, que los ves y dices, ¿estos son los del oeste? Pues no, no son los del oeste, pero son parecidos, que también los hubo aquí en Burgos, también los hubo en España, también los hay todavía en Europa, ¿no? Y todo eso es muy importante conocerlo, ¿no? Estamos en una sociedad que ha perdido o estamos perdiendo el arraigo a la tierra, a los valores, todas estas cosas que ocurren tenemos que fortalecerlas, ¿no? Yo creo que el contacto con la naturaleza ayuda muchísimo a generar, y lo voy a decir así, a generar buenas personas, ¿no? Y a mejorar la salud mental, que está tan tocada en estos momentos. Pues nada, acérquense a la gala de Cofrikis esta tarde. Que sepan los espectadores, que seguro que muchos lo saben, que ya hay varios países que recetan paseos por el campo, los médicos, sí, ¿no? baños de bosque, los baños de bosque, los médicos japoneses los recetan, pero no es un curandero, un médico receta contacto con la naturaleza. Contacto con la naturaleza. Que lleguemos a eso también, Roberto, ese es otro ya, debate, eso es otro tema. Pero bueno, bienvenido sea. Hemos dado la vuelta, hemos pasado de estar en contacto con la naturaleza para que nos lo receten, porque ya no estamos en contacto con ella, ¿no? Una cosa. Algo estamos haciendo mal, menos mal que tenemos estos ecofrikis que nos acercan a la naturaleza de una forma divertida. Toda esta información, por cierto, en las redes sociales de la Fundación Oxígeno, en su página web y en Facebook, en todas partes. Es facilísimo de encontrar. Mil gracias, Roberto. Nos vemos muy pronto. Muy bien, muchas gracias a ti. A ustedes les veo después de esta pausa para la publicidad. Seguiremos hablando de medio ambiente y de magia. Hasta ahora. Son las 5:19, estamos de vuelta en el plató de 8 Magazine, en directo como siempre, y seguimos además hablando de temas relacionados con el medio ambiente y la ecología. Venimos de la última gala de Ecofrikis, en una de ellas participó hace algún tiempo nuestro siguiente invitado, que en muchos lugares se le presenta como activista ecosocial. Ahora aclararemos con él si se reconoce en este término. Alejandro Quecedo es un joven briviescano que ahora mismo se encuentra estudiando en Francia, por eso vamos a conectar con él a través de una videoconferencia para poder charlar sobre
un libro que acaba de publicar, se llama Gritar lo que está callado y que presentó hace unos días en la capital burgalesa. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eneca. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, les decía a nuestros espectadores que a menudo te presentan como activista ecosocial. ¿Te reconoces en ese término? Bueno, sí, en gran medida sí que me reconozco en el sentido de que me parece que, bueno, ante todo la crisis ecológica, como muchos ya conocemos, está compuesta por diversos problemas. Podemos hablar de cambio climático, pero también tenemos que reconocer otras cuestiones como puede ser la pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, etcétera. Pero todos estos siempre nos tenemos que preguntar por las implicaciones. ¿Qué implica, por ejemplo, que aumente la temperatura? ¿Qué implica que perdamos las especies? Y por desgracia nos estamos encontrando como estos problemas naturales están generando grandes crisis sociales. Estamos viendo como, por ejemplo, ahora mismo en Madagascar tenemos la primera hambruna generada por el cambio climático. Estamos viendo cómo los números de refugiados climáticos aumentan cada día. Estamos viendo cómo 7 millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación del aire. Entonces creo que todas estas implicaciones están generando una crisis social por la que también tenemos que abocar, por la que también tenemos que hacer activismo. Y de ahí la necesidad de hacer un activismo ecosocial y no únicamente ecológico. A su vez es una crisis que, si bien es cierto que es estructural a nivel ecológico porque toca todas las partes de la naturaleza, es una crisis más bien poco natural en el sentido de que es una crisis antropogénica que nosotros, nuestras sociedades humanas, han creado. Así que tenemos mucha responsabilidad en crearla y también en atajarla. Ahora hablamos de esa cuestión, pero cuando hablamos de activismo, hablamos de alguien que está absolutamente implicado no solo en la denuncia, sino en la resolución de problemas tan graves como los que has repasado. Alejandro, tú solo tienes 19 años, pero ya has participado en las 5 últimas cumbres climáticas que se han celebrado, cumbres de relevancia mundial. Lo hacías representando a los jóvenes españoles y justamente sobre lo que ocurre en esas cumbres hablas en tu libro. Yo decía que lo presentaste hace unos días en Burgos, se llama Gritar lo que está callado. Alejandro, pretendes contar lo que no se cuenta, ¿no?, de esas cumbres. ¿En qué sentido? Bueno, como bien comentas, ¿no? El título del libro, Gritar lo que está callado, implica bastante esa noción de lo silenciado. Y lo silenciado muchas veces parece, la gente cuando lo escucha por primera vez piensa que va a ser un poco pues, todo el cotillo que hay en las bambalinas, ¿no? de Naciones Unidas y demás. Pero en absoluto es esto. Por una parte sí que es cierto que hay un análisis de cómo funcionan toda la política internacional, ejemplificada en las cumbres climáticas, como puede ser la COP, pero no únicamente, sino también desde otras, cumbres como puede ser la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera. Un poco analizado desde la lente de la teoría del espectáculo de Gilbert y cómo muchas veces se genera esa ilusión de acción que después no se traduce en transformaciones y transiciones ecosociales que realmente lo que necesitamos. Eso sería una de las cosas que está callado que en este gran teatro del mundo, ¿no?, que vemos en Naciones Unidas, muchas veces no conseguimos llegar a todas estas metas que nos proponemos desde el mundo activista, desde el mundo científico y desde la sociedad civil. Pero por otra parte, esto no es únicamente lo que está silenciado. Hay muchísimas cosas silenciadas en cuanto a lo que respecta a la crisis ecosocial. Primeramente, este impacto que está teniendo sobre los humanos. Es una cosa que normalmente nunca nos preguntamos y nos quedamos únicamente los números que, por ejemplo, presenta siempre el IPCC, ¿no?, sobre el aumento de la temperatura, sobre cómo está afectando a nivel de esta temperatura, cómo está afectando a nivel de pérdida de biodiversidad, etcétera. Pero, por ejemplo, mantenemos silenciado el cómo está afectando eso también a los seres humanos. De la misma manera que estamos también silenciando, por otra parte, digamos, los procesos de creación de esta crisis, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que las emisiones de CO2 que se han emitido históricamente no son en absoluto democráticas, sino que el 50% de las emisiones históricas de CO2 han sido creadas por el 10% más pudiente de la población global. Por contra, el 50% más pobre de la población mundial es responsable únicamente del 10% de las emisiones de CO2. Otros datos de la misma línea, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que tienen empresas privadas las que generan el 70% de emisiones de CO2 hoy en día. Es decir, son este tipo de datos que ilustran una realidad bastante más compleja que únicamente un problema ecológico, sino una realidad que también tiene lazos con nuestros sistemas socioeconómicos y desde los cuales también tenemos que analizar la crisis ecológica. Estas son una de las muchas cosas que están calladas. Alejandro, pero yo, por ejemplo, como periodista, me doy cuenta de que hay mucha información que se genera en estas cumbres climáticas que por exigencias de los propios canales, del medio por el que transmitimos, pues tenemos que
que simplificar, ¿no? Por una cuestión de medida del tiempo, de extensión en un periódico, por las limitaciones con las que se trabaja en ese sentido, pero eso no significa que los mensajes no lleguen. Seguramente que no son tan profusos como deberían ser por las limitaciones del propio medio. Pero tú en el libro vas un poco más allá. No se trata solo de este tipo de acotaciones que tenemos que hacer, sino que hay otras cuestiones que están por encima, ¿no?, de lo que vemos en general, incluso los medios de comunicación que cubren esos encuentros internacionales, que hacen que no sean soluciones efectivas, que las soluciones no se lleven a cabo, que las denuncias que hacéis los activistas y otros colectivos no lleguen a resolverse. ¿Va por ahí también el contenido del libro? Sí, efectivamente. Para mí una de las cuestiones principales que personalmente me ha acompañado en toda mi labor como activista es la pregunta de por qué no reaccionamos. Es decir, tenemos la ciencia suficiente para conocer la anatomía de la crisis ecosocial, pero a su vez también tenemos la ciencia suficiente, tenemos el conocimiento y la tecnología para empezar transiciones socioecológicas hacia un paradigma que sea, por una parte, sostenible a nivel ecológico, que nos permita vivir con nuestro medio ambiente sin destruir nuestra naturaleza, pero que a la vez sea un paradigma justo socialmente, un paradigma en el cual minimicemos los niveles de violencia, de injusticia, de pobreza que hay hoy en día en nuestras sociedades. Para mí la pregunta es, teniendo ese conocimiento y teniendo esta capacidad de acción, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no iniciamos estas transiciones? Y ahí es donde llegamos, ¿no?, a todo lo que estás comentando tú, a esos otros problemas que nos encontramos. Y para mí uno de el libro se centra mucho, ¿no?, en la condición cultural que estamos padeciendo actualmente los seres humanos, nuestras sociedades, sobre cómo somos incapaces, ¿no?, cómo estamos sufriendo de una impotencia transformativa. Y este análisis que se hace desde distintas perspectivas, por una parte, niveles más políticos, niveles más sociales, pero también desde la propia condición cultural, desde nuestra propia condición espiritual, de cómo somos muchas veces, ¿no?, víctimas del estímulo, en un constante bombardeo de imágenes, de estímulos, de consumismo, etcétera, etcétera, y cómo todo esto impide a nuestras sociedades realmente apostar y empezar todas esas transiciones ecosociales. Alejandro, ya me he detenido en tu juventud, pero ahora mismo tienes 19 años, pero tienes una trayectoria ya en el activismo ecosocial. Me llama la atención a mi generación, por ejemplo, y me imagino que los más mayores también, cómo los jóvenes actuales estáis tan implicados en temas de ecología. A veces os tachamos de que es una generación poco implicada en general, sin embargo, en temas relacionados con la ecología y el medio ambiente os significáis mucho, no solo tú, muchas personas de tu generación. ¿Crees que nos falta a los un poco más maduros cultura de ese tipo, y al final somos mi generación y un poco más mayores los que están en esos cargos de responsabilidad que tienen que tomar las decisiones para atajarlas? ¿Eso tiene algo que ver? Bueno, yo creo que si bien es cierto que la juventud ha sido uno de los, digamos, una de las secciones sociales más visibles a la hora de hacer activismo, no ha sido la única. Y desde luego tenemos que tener muy en cuenta que nosotros hemos llegado a un nivel de activismo que ya está, a un espacio que ya está muy trabajado por científicos que han estado investigando los procesos de cambio climático desde los años 60, no solamente cambio climático, sino también otros problemas ecológicos. Y es cierto que si nuestro mensaje ha sido tan efectivo es porque teníamos los datos y teníamos la ciencia que, en este caso, los adultos, ¿no?, ya habían trabajado. De la misma forma que ha habido todo un aparato de medios de comunicación, por su parte también adultos, ¿no?, que han estado facilitando que nuestro mensaje se distribuyese y llegase y se magnificase de la forma en la que se ha magnificado. Creo que sí que es cierto que en las generaciones más jóvenes hay un nivel mayor de concienciación. Creo que también es cierto que esta concienciación, o al menos esta involucración, esta apuesta, ¿no?, por el activismo climático, se debe principalmente a dos factores. El primero es el periodo de tiempo, es decir, aunque es una ilusión de que sobre todo muchos adultos, ¿no?, piensan que, en fin, la crisis climática no les va a afectar directamente o que será un problema que se manifieste en un par de décadas. Esto no es real, por otra parte, ¿no? Estamos viendo cómo ya los desastres climáticos están pasando ahora mismo. Ayer, por ejemplo, veíamos estas imágenes históricas de unas inundaciones sin precedentes en la ciudad de Sydney, en Australia, pero cada semana, cada mes tenemos sucesos como estos. Eso es uno de los factores, yo creo, por los que, por ejemplo, las generaciones más adultas no han estado tan implicadas. Pero sobre todo también es el hecho de que estamos hablando de que es un problema estructural. No es únicamente que estos pequeños problemas ecológicos, sino que estos pequeños problemas ecológicos tienen
razones y tienen consecuencias y causas, perdón, en lo que son nuestros sistemas económicos, los que son nuestros sistemas sociales, donde la generación adulta ya está involucrada, donde la generación adulta juega un rol. Entonces, por ejemplo, hablar de que tenemos que reformar el sistema económico para que este no sea tan contaminante, que este pueda operar de forma sostenible con el medio ambiente, es en cierta medida muy duro porque implica perder en un primer momento puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo, por otra parte, en las transiciones sociales, ¿no?, se verían creados en otros aspectos mucho más, digamos, mucho más afables, mucho más socialmente justos y también humanamente más ricos. Pero por contra sí que hay ese primer miedo, ¿no?, a perder lo que se ha trabajado durante toda una vida al iniciar todas estas transiciones. Creo que quizás sea ese miedo, ¿no?, el factor determinante que impide a una generación como la adulta apoyar el tema del activismo climático en, vamos, tan gran medida como las generaciones más jóvenes. Alejandro, leyendo tu libro, Gritar lo que está callado, creo que esa concepción va a cambiar y vamos a entender no solo la gravedad de los problemas, sino la urgencia para atajarlos independientemente de la edad que tengamos. Antes de despedirnos, quiero plantearte una cuestión más. En el libro profundizas sobre todas estas cuestiones que hemos hablado y por qué y desde qué esferas se abordan y hasta dónde llegan. Pero quiero detenerme en la esfera más pequeña, la de cada uno de nosotros, que ahora mismo estamos escuchando o participando de esta conversación, que nos están viendo desde casa, que no asisten a las cumbres climáticas ni creen que tengan una gran responsabilidad respecto al freno del cambio climático. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros de forma individual en nuestros hábitos cotidianos? Primero, tomar conciencia, como acabas de decir, pero hay gestos que podamos llevar a cabo cada uno de nosotros que puedan ser significativos. Bueno, por supuesto, todos nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en lo que respecta a la crisis ecosocial. No quizás tanto en las causas en que la hayamos generado, pero sí en que estamos ante un hecho histórico y cada uno de nosotros, como individuos, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad de este hecho histórico. Tenemos que tratar de mitigar las consecuencias que va a traer la crisis ecosocial. Y esto lo podemos hacer sobre todo a los niveles locales, sobre todo en la provincia de Burgos, donde tenemos tantas comunidades rurales, desde donde, por ejemplo, utilizamos métodos de agricultura intensiva que por una parte están contribuyendo a este problema, ¿no? Creo que a un nivel local sí que tenemos una capacidad de acción bastante notable, no únicamente a la hora de mitigar estas causas que tiene la crisis ecosocial, sino también de adoptar de resiliencia, de tomar acciones que, por ejemplo, como soluciones basadas en la naturaleza, programas de reforestación, programas de limpieza de basura, etcétera, etcétera, que mediante todas ellas, ¿no?, podamos desde nuestras comunidades también apoyar este granito, aportar este pequeño granito de arena. Pero más allá del listín telefónico, ¿no?, de las soluciones que podemos aportar todos y cada uno de nosotros y nosotras, que ya conocemos, desde el reciclaje, en fin, ahorrar el consumo de agua, ser más eficientes energéticamente, etcétera, etcétera, creo que es también muy importante que empecemos a tomar conciencia de las implicaciones que trae la crisis ecosocial, que no nos quedemos únicamente en los datos más superficiales de, por ejemplo, aumento de temperatura, sino que comprendamos realmente cuáles son las implicaciones de esta crisis en su totalidad y que reaccionemos con ello, que tengamos en cuenta que todo ello no solamente va a vertebrar lo que es, digamos, un sector más sectario de ecologistas o biólogos o lo que sea, sino que se trata de un problema que nos atañe a todos, a todas nuestras comunidades, que atañe a nuestro futuro y que, por tanto, si realmente tenemos respeto por todo esto, si tenemos respeto por nuestros vecinos, por nuestras comunidades, deberíamos empezar a integrar de una forma u otra la crisis ecosocial en nuestro día a día, porque queramos o no, será desde luego el evento que vertebre nuestro futuro. Y ante esta oportunidad histórica podemos o bien darle la espalda y sencillamente afrontar las consecuencias mirando hacia otro lado, o podemos tomar esta oportunidad como un momento desde donde reconstruir y ser soberanos de nuestro futuro y ser actores de la historia para tratar de hacer de todas estas transiciones un salto hacia adelante en vez de uno hacia atrás. Bueno, pues para tomar conciencia lo mejor es estar informados y lo vamos a conseguir leyendo el libro que firma Alejandro Quecedo, Gritar lo que está callado, publicado por Deconatus. Alejandro, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde y hasta pronto. A vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. En 8 Magazine cambiamos de asunto para ocuparnos precisamente de la información meteorológica. Consultamos con nuestro experto, Daniel Ángulo. Altocúmulos ayer por la tarde sobre el cielo de Salas, que daban lugar al clásico cielo empedrado, del que dice el refrán que cielo empedrado a las pocas horas mojado. Y así fue, porque esta mañana nos pasaba un frente que dejaba
3 litros en Salas y 3 litros también aquí en Burgos capital. Y el paso de ese frente se veía muy bien en la imagen del satélite de hoy. Vemos cómo ya se va dirigiendo hacia el Mediterráneo, va desde Pirineos hasta Huelva y tras él se van abriendo claros. Y mañana estaremos entre 2 frentes, uno ya en el Mediterráneo y otro, como vemos, asociado a una profunda borrasca situada al sur de Inglaterra que estará tocando en las puertas de Galicia. Y esto se ve muy bien en el mapa de lluvias, el frente del Mediterráneo dejando lluvias allí intensas y el frente que se acerca por el noroeste también, que nos irá trayendo lluvias ya por la noche. Para el domingo ese frente estará cruzando a mediodía por el centro de la península ibérica y el domingo, sobre todo por la mañana, será una jornada lluviosa y otra vez con nieve abundante en zonas montañosas. Concretando ya para nuestra provincia, para este sábado 12 de marzo. En el norte y nordeste por la mañana lluvias abundantes. A primeras horas de la mañana también se darán chubascos, pero luego irán remitiendo. Total, que el día transcurrirá con nubes y claros, pero volviendo otra vez las lluvias por la noche. Las temperaturas mañana suben, máximas de 14-15 grados, mínimas de 1 o 2 grados. Amanecer fresco, eso sí. Amanecer fresco con frío y alguna helada en el este de la provincia, por la Bureba y cara norte de la sierra. Y luego temperaturas máximas rondando los 11 a 13 grados por esta zona. Lluvias también, de madrugada y por la mañana en el centro y el oeste. Luego por el día nubes y claros con algunos chubascos ya débiles por la tarde y lluvias que volverán otra vez por el oeste mañana sábado. Temperaturas mañana que suben por toda esta zona, máximas de 13 grados y mínimas de 0,1 bajo cero. Por el sur también tendremos un día de nubosidad variable con lluvias por la mañana, primeras horas, y otra vez lluvias por la noche. Entre tanto, nubes y claros con chubascos aislados. Máximas que suben, mañana 14 grados, pero al amanecer hará frío, mínimas de 2-3 bajo cero. También heladas en la sierra, con lluvias por la mañana y chubascos luego por la tarde. Mañana en Burgos capital, al menos por la mañana veremos el sol. Luego ya por la tarde se irá nublando y por la noche llegarán más lluvias. Subirán las temperaturas diurnas, eso sí. El domingo nos espera una jornada muy lluviosa, sobre todo de madrugada y por la mañana, con lluvias que volverán otra vez por la noche. Y el lunes nos espera una jornada lluviosa todo el día. Ya el martes será un día de descanso. Nos vamos a hacer un alto en el camino tras la publicidad. Vamos a hablar de magia con un espectáculo que aterriza mañana en Burgos y que va a dejar a los asistentes con la boca abierta. Se lo contamos enseguida. Son las 5:43 minutos, estamos de vuelta en 8 Magazine y queremos dedicar este último tramo del programa a proponerles planes de cara al fin de semana. El primero de ellos se celebrará mañana sábado, día 12, a las 6:30 de la tarde en Cultural Caja de Burgos, de la Avenida de Cantabria. Un espectáculo de magia que, como les decía justo antes de la pausa para la publicidad, les va a dejar con la boca abierta, porque se trata de un espectáculo con números sorprendentes. No vamos a desvelar ni lo que va a ocurrir a lo largo del espectáculo, pero sí queremos darles algunas pinceladas de la mano del protagonista de este espectáculo, el mago San, con su espectáculo Houdini, la magia de la televisión. Iñaki Ruiz de Galarreta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Ya a menos, casi a 24 horas de llegar a Burgos con un gran espectáculo y dispuesto sobre todo a sorprender al público además de todas las edades, claro. Bueno, de todas las edades, pero Iñaki, seguramente los que te esperan con más interés son los más pequeños, y no muy pequeños, de la casa, porque te conocemos por tu faceta como mago, pero particularmente en los últimos tiempos por tu participación en el Club Houdini. Mis hijos te siguen en el Club Houdini y como ellos, muchísimos niños. Es una serie de gran éxito en la que tú eres Houdini. Efectivamente, tengo la suerte de ser el protagonista, además de ser mago, e interpretar a Harry Houdini, una serie, como tú lo has dicho, muy interesante para niños y familias donde hay enigmas, misterios y sobre todo algo de magia.
Y concretamente en el espectáculo de mañana, aparte de dar esa pincelada para los más pequeños, donde haremos algo, son muchas sorpresas, algo de hipnosis, también será un espectáculo sorprendente donde todo el público que acuda se quedará, yo creo, con la boca abierta, porque es un espectáculo de grandes ilusiones, de gran formato, donde van a ver cosas que se ven en televisión, pero en directo, que es donde más bonito se ve la magia y se puede apreciar en el teatro. Y ver cosas como desapariciones de personas, apariciones, incluso números como un homenaje a Harry Houdini, como es este que estáis viendo aquí atrás, la fuga, el número de la fuga del tanque de agua, donde pondremos en escena un tanque con más de 500 litros de agua, en el cual estaré atado y encerrado y tendré menos de un minuto para escapar. O sea que también habrá mucha tensión, o sea que el público que se prepare a vivir muchas emociones, que eso va el espectáculo, emocionante. De emocionarse y de sorprenderse va el espectáculo. Te quería preguntar por ese número porque a lo largo del espectáculo realizáis diferentes números y de diferentes estilos, pero como nos has dicho ya, con la magia de Houdini como hilo conductor, podríamos decir, ¿no, Iñaki? Correcto. Concretamente, este número es uno de los últimos del show, el cual rendimos un homenaje a este gran escapista y hoy en día hacemos este número todavía más difícil todavía, pero también, como dices, es un espectáculo donde hay muchos momentos muy interesantes, ilusiones poéticas, incluso pues alguien del público que también saldrá y volará, elegido al azar, y números sobre todo para impactar, para dejar al público con la boca abierta, donde no faltará la participación, mucho humor y también pues que el público va a interactuar con algunos de los números y sorpresas que les tenemos preparadas. Durante más de una hora de espectáculo pues van a poder disfrutar desde el primer momento hasta el final. Va a ser un ritmo trepidante y va a haber ilusiones fantásticas como alguien del público que haremos que se haga pequeñito, disminuya su estatura, algo increíble, o sea que va a ser fantástico. La verdad que yo me lo paso muy bien, me encanta sorprender al público y en cada actuación pues mi equipo y yo pues lo damos todo para que vea esa magia que es difícil de ver, tan sorprendente que solo igual se puede ver en televisión o en Las Vegas y la hemos traído aquí y por primera vez voy a Burgos, estoy muy contento y la respuesta del público ha sido maravillosa. Quedan ya muy poquitas entradas, pero está prácticamente el teatro lleno, en este caso la Caja de Burgos de la Avenida Cantabria. Iñaki, la cita es mañana a las 6:30 en esa sala cultural La Caja de Burgos de la Avenida de Cantabria. Es un espectáculo, como nos has dicho, de mucha intensidad, ¿no? Desde el principio hasta el final y desde luego tú llevas el peso del espectáculo, pero hay un gran equipo que te apoya. Por lo que decía, porque es un espectáculo de mucha intensidad y de números de esos grandes que decimos, ¿no? Efectivamente, en este espectáculo quizá no hay números de cartas, son todo números de gran aparatosidad y quizá eso es un poquito lo que le diferencia a este espectáculo, ¿no? tan especial. Y siempre digo que siempre además vienen a vernos dos tipos de público. Los que vienen a disfrutar del espectáculo, que se dejan engañar, que vienen a disfrutar, pero en cambio viene otro tipo de público que viene a buscar el secreto. Entonces nosotros siempre a los primeros les damos la bienvenida y a los segundos les deseamos mucha suerte. Bueno, no lo van a conseguir. A mí no me gusta esa gente que me cae mal, la gente que va a los espectáculos a buscar el truco. Bueno, vas a ver magia, ¿no? Ya sabemos que hay un truco y que vamos a ver magia y eso es esa sensación es la que queremos tener en un espectáculo de magia. Bueno, habrá quien lo pille y mucha suerte, como decías. Iñaki, antes de despedirnos, hemos empezado hablando de en esta conversación de tu relación con el Club Houdini, que te ha dado la posibilidad de llegar a un público, el familiar y el infantil. Ya eras un mago consolidado, pero tú desde niño estás relacionado con el mundo de la magia, desde niño te ha llamado la atención. ¿Crees que habrá niños que después de verte en Club Houdini también seas tú su referente futuro? Pues la verdad que después de los espectáculos siempre los niños, hay muchos que me han pasado que salen con ganas incluso pues de aprender, ¿no? De aprender este oficio, sienten curiosidad, como yo también sentía de pequeño cada vez que veía a un mago. Yo empecé también
muy pequeñito, con 8 años, y sí que creo que habrá muchos niños pues, que se queden también con la boca abierta y quieran aprender y quieran seguir en este mundo de la magia. Bueno, pues a eso sí que les dejamos que aprendan los trucos, pero para que luego los muestren y los demás los disfrutemos. Iñaki Ruiz de Galarreta, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te vemos mañana en Cultural Caja de Burgos a las 6:30 con este gran espectáculo. Hasta entonces. Hasta entonces, nos vemos y mucha magia, que la suerte os acompañe. Cambiamos de asunto. Les he dicho que vamos a dedicar este último tramo del programa a proponerles planes. El primero era el Mago Sam con el espectáculo Houdini, la magia de la tele, mañana en Cultural Caja de Burgos, y no nos alejamos del ámbito de la Fundación Caja de Burgos porque nos vamos a ir hasta el CAP para hacerles una propuesta artística de las exposiciones que alberga en este momento el Centro de Arte de Caja de Burgos. La pintura del artista chileno Humberto Poblete Bustamante recala en el Centro de Arte Caja de Burgos con la propuesta Caucau. Algunos seres poseen nuestra naturaleza más primitiva. Poblete Bustamante expone una serie de cuadros que tienen que ver con la emoción pictural, que buscan situarse en un tiempo único que no transcurre, un presente eterno. En ellos se refleja su relación de pequeño con el niño lobo chileno. Entonces, algo muy básico, muy primitivo. Eso dio origen al título de la exposición, que es Caucau, que fue una persona que yo conocí en Chile, en una caleta de pescadores en la región de Valparaíso, que yo lo conocí cuando niño. Él ya tenía unos 35 años y era lo que se llama un niño lobo, ¿no? Esos niños que se encuentran y que han crecido en las selva o en el bosque, ¿no? Que han crecido salvajemente, muchas veces alimentados por animales. Ese encuentro marcó un antes y un después en la forma de entender la vida y el arte del autor chileno. Que es un poco lo mismo que se hacía 40.000 años antes en el Paleolítico en las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, en mí se provocó, en mi vida se provocó como una conexión que yo recibí de él como un mensaje en el fondo de que lo esencial en la vida y en la pintura era lo esencial. La pintura de Humberto Poblete Bustamante está despojada de todo significado, simbolismo y narrativa. El chileno renuncia a cualquier aspecto que resuene a forma o a una construcción premeditada. Proclama el deseo de aspirar a una pintura plana, sin veladuras, sin sugerencias de espacio. Se autodefine como un pintor más o menos de nada. Es decir, yo no soy un pintor de historias, no soy un pintor de imágenes, no soy un pintor de objetos. Soy un pintor que trata de incluso no hacer su pintura. Nunca me ha preocupado mi pintura, lo que me ha preocupado desde que empecé y desde muy niño es la pintura. Puede tener eso una razón familiar, porque crecí en un ambiente donde la pintura ya existía antes de mí. Entonces siempre me preocupó la pintura más allá de mí. Hay muchas veces como artista o como pintor, uno puede tener un acercamiento al arte y a la pintura a través de la necesidad de su expresión. No es mucho mi caso. Siempre me he interesado a la pintura y a la expresión de la pintura. Para la exposición del CAP, el pintor ha dispuesto de algunas pinturas que se apartan de trabajos precedentes, sin renunciar al uso del gesto y del blanco y negro que tanto le ha caracterizado. El color cobra aquí un protagonismo elocuente. Se trata de grandes superficies de masa pictórica, al óleo, tan táctil y real como un muro, y donde la presencia del alma de Caucau se adivina bajo cada pincelada. Artista chileno radicado en París, cuya obra comienza a ser reconocida y disputada por diferentes espacios expositivos de América y Europa. Él procede además de una familia de artistas muy relevantes también en la configuración de los movimientos históricos del arte en Sudamérica. Humberto ha querido que su presentación en el CAP se caracterizara por una obra creada en su mayor parte para esta exposición.
No me olvido los agradecimientos de Seba Castelló y de la Galería Alegría, que con tanto cariño nos han acompañado en este viaje. Gracias de corazón. Se podrá contemplar hasta el 22 de mayo en el CAP. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine hoy y también de la semana. Volvemos a encontrarnos el martes a las 4:30 en punto. Hasta entonces.